placer para mí introducir a la doctora Idoia Murga, científica titular del Instituto de Historia del CSIC e investigadora principal del proyecto IMAD de Sílfide, entre otras muchas cosas, cuya ponencia ha titulado Bailar colonizando, danza española e hispanidad tras la decadencia del imperio. Muchísimas gracias, Laura. El pasado mes de octubre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid impulsó la primera edición del Festival Hispanidad, una convocatoria que perseguía poner en valor y visibilizar, cito, la cultura común de la comunidad hispanoamericana, de la que formamos parte más de 500 millones de hispanohablantes. Fin de cita. El programa, organizado por el Gobierno autonómico, recuperaba así una retórica propia del franquista Instituto de Cultura Hispánica. En él se incluían varios espectáculos de danza a cargo de grupos de Perú, Paraguay, Ecuador o Argentina. La reivindicación de esta cultura común y la vigencia de una supuesta hispanidad conmemorada cada 12 de octubre para celebrar el descubrimiento de América, entre comillas, como fiesta nacional, que además coincide con la conmemoración de la aparición de la Virgen a Santiago en Zaragoza, es decir, la unión de la colonización con la cristianización, se erigen así en oposición al activismo decolonial creciente en los últimos años. Este exige, en su lugar, la consciencia de la imagen ofensiva que conmemora el genocidio de la población indígena y la pervivencia de los discursos de dominación basados en una supuesta superioridad en términos de raza, cultura, moral o desarrollo tecnológico. Y esto últimamente se acompaña de las campañas para la resignificación o la demolición de las innumerables esculturas conmemorativas a Colón como su símbolo más representativo, lo que Germán Labrador ha denominado las prótesis colombinas. En medio de tales polémicas, me interesa subrayar cómo la danza sigue siendo utilizada como correa de transmisión, de cuerpo a cuerpo, de un determinado ideario que, bajo el concepto de hispanidad, engloba distintas identidades nacionales y pueblos indígenas. Una diversidad sometida a la homogeneización que parte de un lenguaje hablado común y del mantenimiento de unas lógicas de dependencia colonial. En este contexto, los discursos de la diferencia para la articulación del Estado-nación han encontrado en la danza una herramienta legitimadora de primer orden, en tanto que aunan la fisicidad de unos cuerpos, su apariencia y rasgos y el pozo cultural e histórico con el que se han construido. La sucesión de las independencias de los territorios colonizados a lo largo del siglo XIX culminaba con la pérdida de la guerra hispano-estadounidense y el fin de su dominio sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras islas del Pacífico, lo que José Álvarez Junco ha entendido como la causa principal de la destrucción de la imagen colectiva heredada y de, cito, las gravísimas dudas sobre las virtualidades de la identidad nacional o racial, entre comillas, fin de cita. La reafirmación sobre la raza, entendida como pueblo, daría lugar al comienzo de todo un género identitario en respuesta a las teorías de la superioridad anglosajona frente a la decadencia latina. No olvidemos el sesgo racista de la época que achacaba esta degeneración a la supuesta contaminación en su sangre y sus cuerpos tras siglos de dominación islámica y convivencia judía, ideas que llevaban tiempo alimentando los mitos de la leyenda negra o l'Espagne noir. Por tanto, ante la vigencia de estas retóricas resucitadas, en esta intervención querría examinar cuáles son los orígenes de la vinculación de la danza con la idea de hispanidad, cuándo estos discursos comienzan a apoyarse y legitimarse sobre los cuerpos danzantes. Propongo así que examinemos la presencia de los relatos de la hispanidad en los repertorios y los circuitos escénicos de la danza española desde los momentos finales del sistema colonial hasta la sublevación militar contra la Segunda República. Propongo entender tal presencia dancística como una suerte de política cultural blanda, no institucionalizada, alternativa a la petrificación monumental masculinizada en el espacio público, que toma forma en los cuerpos de las mujeres danzantes como alegorías nacionales. Esta presencia retroalimenta y acompaña el pensamiento producido por los intelectuales de las conocidas como generaciones del 98, el 14 y el 27 en sus procesos de reflexión sobre la identidad nacional a las sombras de lo que entonces se consideró el desastre de las pérdidas de las últimas colonias y en pos del regeneracionismo del primer tercio del siglo XX.
Me querría detener además en cómo el establecimiento y la consolidación de estas redes culturales tejidas con los hilos de la hispanidad convivían a su vez con la proyección del orientalismo en la danza española como una danza otra, producto más inmediato de la mirada colonizadora occidental al sur de los Pirineos desde sus primeros hitos del romanticismo europeo. La herencia de la cristalización de esos imaginarios motivados desde la alteridad encontraban en la decadente España imperial una identidad premoderna e idealizada, fruto tanto de las plumas y pinceles de viajeros extranjeros que habían rastreado los restos de aquellos mitos por su geografía, como también de la circulación de unos imaginarios encarnados, exotizados y racializados por los escenarios occidentales que se asociarían al baile español, de boleros y flamencos, de majas y gitanas, como el complemento binario del canon clásico. Las raíces de estos discursos han ido apareciendo a lo largo de las ponencias anteriores y solamente mencionaré dos referencias separadas por un siglo. La primera, de 1830, ya se ha citado en otras ocasiones, es el fundamental Manuel completo y la danse de Carlo Blasis, que dedicaba varias páginas a la danza española y que señalaba genealogías africanas y la circulación atlántica, y calificaba todas sus variantes como voluptuosas e indecentes. La segunda referencia, de 1929, es el libro Gods Who Dance, en el que Ted Shawn recogió los resultados de sus trabajos de campo por distintas latitudes asiáticas y del norte de África, consagrando un capítulo a las danzas de España, las únicas europeas, dada su, decía, dosis de exotismo por la huella de la conquista mora. Es decir, la presencia africana, tanto desde los orientalismos hacia el este, como desde los legados de la esclavitud colonial en América hacia el oeste, hacían de la danza española un caso particular y desencajado en el que se mezclan tanto lo colonizador como lo colonizado. Por tanto, entre esas atribuciones, las bailarinas y coreógrafas construirían sus propias identidades escénicas basándose en imaginarios compartidos que encarnaban las paradojas de aquellas miradas cruzadas, con una cierta basculación desde el orientalismo hacia la hispanidad y desde lo indígena a lo criollo, como si quisieran escapar de cualquier asociación con lo africano, aunque sí encontraremos algunas declaraciones resignadas, como aquella de Antonia Mercé, que decía, cito, «Si es que somos como orientales por mucho que nos civilicemos». Fin de cita. En estas identidades se puede observar la influencia del desarrollo de las políticas culturales que partieron de las conmemoraciones que, en plena desaparición del sistema colonial, trataban de compensar con oro pelés la sensación de crisis creciente. En estas conmemoraciones, la danza iría ocupando un papel cada vez más relevante. Como han estudiado Marcela García Sebastiani y David Marcelasi, estas políticas conscientes de la hispanidad pueden rastrearse desde la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América y la firma de la reina María Cristina del decreto para la declaración del 12 de octubre como fiesta nacional. Fue en 1918 cuando el presidente del gobierno, Antonio Maura, proclamó por ley su denominación como Fiesta de la Raza, en el marco de cuyas celebraciones anuales por España y las antiguas colonias encontramos los usos de bailes folclóricos para escenificar la recreación de la conquista. Pero lo que más me interesa ahora señalar es cómo estos mismos discursos fueron permeables a los relatos que nutren la producción escénica de la danza desde el cambio de siglo y a partir de la mirada 98ista. Desde el romanticismo se había ido manteniendo la idea de que si la energía vital de un pueblo se encontraba en sus costumbres, tradiciones, leyendas y mitos, al igual que se encontraba en su danza, él o la artista genio sería capaz de extraer de manera libre e innata la expresión de la voluntad creadora, la energía vital del genio colectivo. Este relato nuclear del pensamiento romántico, tan vinculado al nacionalismo, se repetía así décadas más tarde para legitimar la identificación de los sentimientos nacionales encarnados en el cuerpo de la bailarina. El pintoresquismo y el casticismo, el valor de costumbres y de tradiciones populares, serían las fuentes de las que beberían estas bailarinas en su proceso de encarnación de esas esencias nacionales. No en vano Álvarez Junco ha considerado la generación del 98 como, cito, el verdadero romanticismo español, y las teorías de Unamuno o Ganivet son buen ejemplo de la defensa de todo ello por el hispanismo. Las fuentes de las primeras décadas del siglo muestran cómo numerosas artistas españolas actuaron haciendo suyos esos relatos de la hispanidad, encarnando los cuerpos colonizados, como vemos en las imágenes con Joaquina del Pino, Teresina Maraval o María Esparza. Pero los escenarios se llenaron también de otras artistas hoy menos conocidas que desde la diversidad étnica proponían repertorios que mezclan las danzas de ambas orillas atlánticas. Y citaré el caso de esta artista que a veces he encontrado con el nombre de Mirtha Watkins y otras veces como Sarah Sudi,
a la que se describe como, cito, intérprete de rumbas cubanas y pasodobles toreros y bailes españoles preferentemente andaluces. La combinación de unas identidades coloniales e indígenas en repertorios enormemente eclécticos se dieron principalmente en bailarinas que exploraron la renovación de lenguajes por influencias de culturas lejanas en el tiempo y en el espacio, adoptando a veces estrategias colonizadoras, el orientalismo y la racialización a través de la encarnación de cuerpos no blancos. Podemos mencionar, ya se acaba de presentar aquí Irene Tiziana Leuci, a Tórtola Valencia. Tórtola lo mismo protagoniza a Habana, como decía Irene, que la danza incaica, o Charito Delor, con la convivencia de la españolada y estas danzas nativas americanas. Pero en su mayoría las bailarinas españolas de este momento prefirieron construir sus identidades a partir de la encarnación de las danzas coloniales, es decir, de cuerpos criollos que combinaron con la interpretación de bailes folclóricos españoles. Nos lo presentaba también ayer Eugenia Cadús con el caso de Encarnación López la Argentinita y su gaucho, danza criolla de la argentinidad, que esta bailarina combinaría, como harían otras muchas, con el rescate o la adaptación de bailes populares españoles en forma de solos. Cuanta mayor diversidad regional encarnara una bailarina, más autenticidad y legitimidad ganaba. Así, además de la argentinita, también recurrieron a ello Teresina Boronat, María Esparza, Laura de San Telmo y un largo etcétera, que desde mi punto de vista, aunque desde mi punto de vista ninguna de ellas llegó a las cotas de identificación no solo con la cultura española, sino con la hispanidad, como Antonia Mercé la Argentina. Ya he dedicado otros trabajos a explorar cómo, en su propuesta de configuración de la danza española estilizada y el ballet español, esta coreógrafa se preocupó por documentar y estudiar las fuentes populares de distintas regiones, estrenando solos a partir de los bailes de Lagartera, Málaga, Valencia, Mallorca, rescatando las jotas aragonesas, los bailes charros, vascos o asturianos. Pero además, a lo largo de su trayectoria, los recitales de Antonia Mercé intercalaron estas piezas con otras inspiradas en las antiguas colonias españolas, en línea con la expansión de los relatos de la hispanidad. Es así como podemos mencionar Cielo de Cuba, sobre una melodía popular, o Cuba, Rumba, sobre partitura de Albéniz y figurín de Gustavo Vacarisas. Sus programas incluyen también una habanera con música de Sarasate, un jarabe mexicano sobre melodía popular. También su significativa pieza Suite Argentina, tan importante por el juego identitario con su tierra de nacimiento, que ha estudiado también Eugenia Cadús, o La Cariñosa, basada en el baile nacional de Filipinas, a la que he dedicado otros trabajos, que es de origen colonial y que Antonia Mercé aprendió en su paso por Manila en 1929. No parece casualidad que precisamente por esas fechas se inaugurase la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Cristalización de las políticas que hasta entonces habían ido proyectándose acerca de la raza, el relato que vertebraba el mantenimiento de las lógicas coloniales y que resume de manera muy clara la puesta en escena de la cabalgata histórica de la raza hispanoamericana, de la que vemos aquí la carroza, que representa a España como madre de 20 naciones niñas. Así, de alguna manera, lo que materializaba este acto performativo de la cabalgata se correspondía con la imagen del cartel de la exposición, por cierto, diseñado por Vacarisas, que fue el escenógrafo y figurinista predilecto de Antonia Mercé, en el cual observamos cómo la alegoría de España lidera y acoge las de otros pueblos colonizados, que no es otra que la correspondencia del imaginario de Antonia Mercé, cuyo mosaico de la hispanidad se apropiaba de la diversidad regional española y supervivencia colonial. Una suerte de traducción al cuerpo femenino y a lo efímero de aquella monumentalidad que expresaban los pabellones parlantes de la exposición y la proliferación de la estatuaria colombina. Curiosamente, Mercé no llegaría a actuar, que yo sepa, en esa recreación del mundo en miniatura que era en esencia, o que es en esencia cualquier exposición internacional, sino que literalmente se llevó su hispanidad performativa en su gira mundial ese mismo año de 1929. El ejemplo de Mercé me sirve así para mostrar desde la danza uno de los ejemplos más claros de esta posición incómoda de lo español entre colonizador y colonizado, que al tiempo que recibió el máximo reconocimiento de la Segunda República, con la concesión a Antonia Mercé del lazo de Isabel la Católica como embajadora cultural, no se alejaba tanto de lo que los nacientes discursos fascistas recogían en publicaciones como La defensa de la hispanidad, de Ramiro de Maeztu, aparecido en 1934. Sería el mismo año, 1934, en el que la propia Antonia Mercé aparecería en el Théâtre des Champs-Élysées de París y el Aldwych Theatre de Londres, englobando algunos de sus exitosos solos de danzas coloniales bajo el título de
España d'Outre-mer y Tropical Spain. Con matices lógicamente muy distintos, las nostalgias del pasado acabarían marcando los relatos de unos y otros, primero durante la guerra y luego entre el franquismo y el exilio. Y como hemos visto, parece que esas mismas obsesiones vuelven peligrosamente una vez más a evocarse e invocarse de nuevo. Muchas gracias.